En España, los centros de internamiento de extranjeros, conocidos por sus siglas como CIE, se han convertido en una de las instituciones más polémicas, opacas y controvertidas de toda la democracia reciente. Oficialmente, no son cárceles. El propio Ministerio del Interior insiste en que su naturaleza es administrativa y no penal. Pero para los casi 2.000 hombres y mujeres que cada año son privados de libertad tras sus muros, la realidad es otra muy distinta: un encierro con barrotes, horarios estrictos, limitaciones de movimiento y una sensación permanente de vivir en un limbo legal, donde la única razón de estar retenido no es haber cometido un crimen violento ni un fraude millonario, sino el simple hecho de no tener en regla la documentación para residir en el país. En 2024, fueron internadas 1.863 personas en estos centros repartidos en ciudades estratégicas como Madrid, Alush, Barcelona, Zona Franca A, Valencia, Murcia, Algeciras o Las Palmas, y de ellas, alrededor del 70% no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Es decir, la gran mayoría eran personas cuyo único delito era haber entrado en territorio español de manera irregular o haber permanecido sin papeles, más allá del tiempo permitido por la ley. Esta cifra, por sí sola, ya abre un debate profundo. ¿Qué sentido tiene privar de libertad a alguien durante semanas o meses, cuando no ha cometido más falta que una infracción administrativa? Los informes más recientes del Defensor del Pueblo y de organizaciones como Amnistía Internacional o el Servicio Jesuita a Migrantes revelan una realidad incómoda. A los CIE funcionan como auténticas cárceles encubiertas. Los internos viven en celdas compartidas con camas alineadas, en salas que recuerdan a un penal con acceso limitado a servicios médicos con restricciones severas para comunicarse con sus familias y abogados, y con una vigilancia constante que muchos describen como intimidatoria. En teoría, el internamiento no puede superar los 60 días, pero durante ese tiempo se generan historias humanas dramáticas: padres separados de sus hijos, mujeres que denuncian abusos o negligencias médicas, jóvenes que no comprenden en qué situación legal se encuentran porque nadie les traduce adecuadamente sus expedientes. En algunos casos documentados, personas han salido del CIE exactamente igual que entraron, sin ser expulsadas, sin haber resuelto su situación, pero tras haber pasado 2 meses privados de libertad, sin un motivo efectivo. Esto alimenta la sensación de que más que un instrumento útil, los CIE son una máquina de sufrimiento burocrático. Si miramos el perfil de los internos, vemos que Marruecos encabeza la lista con casi un 30%, seguido de países latinoamericanos como Colombia y de otras naciones africanas como Argelia. El perfil mayoritario es el de un varón joven, entre 20 y 35 años, que llegó buscando trabajo y fue detenido en controles rutinarios o tras una orden de expulsión. Sin embargo, la presencia de mujeres ha ido en aumento y con ellas se multiplican los testimonios de indefensión. Algunas relatan haber pasado días enteros sin acceso a productos básicos de higiene. Otras denuncian haber sufrido acoso o comentarios vejatorios por parte del personal. Incluso ha habido informes sobre madres separadas de sus hijos menores de edad durante su estancia en el centro, lo que ha desatado fuertes críticas desde instancias internacionales. El debate sobre los CIE en España no puede entenderse sin analizar su origen histórico. El primer CIE fue creado en 1985 con la aprobación de la Ley de Extranjería, en plena etapa de incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. La idea era tener un mecanismo para gestionar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, especialmente en un país que empezaba a convertirse en receptor de migración después de haber sido históricamente un país emisor. Con los años, el sistema se consolidó, se construyeron más centros y se institucionalizó la práctica de detener a los migrantes mientras se tramitaban sus repatriaciones. Sin embargo, 4 décadas después, la pregunta es inevitable: ¿han cumplido los CIE su función? Los datos dicen que no del todo. De las más de 1.8 personas internadas en 2024, apenas un 40% fue efectivamente deportado. El resto quedó en libertad porque no se pudo ejecutar su expulsión. Las razones van desde la falta de acuerdos bilaterales con los países de origen hasta la imposibilidad material de organizar vuelos de repatriación. Es decir, más de la mitad pasó semanas encerrada para nada. La dimensión europea también es clave. España no actúa sola. La Unión Europea financia parte del mantenimiento de los CIE y presiona para que sus Estados miembros refuercen el control de fronteras
y las expulsiones de migrantes sin papeles, el llamado Pacto Europeo de Migración, y así lo coloca a países como España, Italia o Grecia en la primera línea de contención. Y los sí forman parte de esa estrategia a retener, clasificar y deportar. Bruselas lo ve como un instrumento de gestión migratoria, pero los críticos advierten que en realidad es una externalización de los problemas. Se encierra a las personas más vulnerables para tranquilizar a la opinión pública europea, pero no se resuelven las causas de fondo que llevan a miles de seres humanos a arriesgar su vida cruzando el Mediterráneo. En la política española, los CIE dividen profundamente a los partidos. Vox y sectores de la derecha más dura defienden su endurecimiento, piden más plazas, condiciones más estrictas y campañas de deportación masivas para enviar un mensaje claro de que España no tolera la migración irregular. El Partido Popular, aunque menos extremo en el discurso, también considera que los sí son necesarios y ha gobernado durante años manteniendo e incluso ampliando este sistema. En cambio, desde la izquierda, especialmente Unidas Podemos y los partidos nacionalistas, se reclama su cierre inmediato, argumentando que son cárceles encubiertas y que criminalizan la pobreza. El Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado en varias etapas, mantiene una posición ambigua, reconoce la necesidad de reformas, admite deficiencias en las condiciones, pero nunca ha dado el paso de desmontar la estructura. Así, los CIE se mantienen atrapados en un limbo político donde nadie asume plenamente la responsabilidad de reformarlos de raíz, pero todos los gobiernos los utilizan porque responden a la lógica de control que impone Bruselas. La sociedad civil, sin embargo, no ha dejado de presionar. Cada cierto tiempo surgen campañas de denuncia, manifestaciones frente a los centros, vigilias en solidaridad con los internos. Asociaciones de abogados organizan turnos para atender gratuitamente a migrantes detenidos, colectivos de barrio acompañan a las familias y ONG publican informes que logran visibilizar casos escandalosos, fallecimientos en circunstancias poco claras, suicidios de internos desesperados, protestas sofocadas con violencia. Estas historias apenas llegan a los grandes medios, pero circulan en redes sociales y alimentan una corriente de opinión cada vez más crítica con la existencia de los CIE. No se trata solo de un debate jurídico o administrativo, sino de un dilema ético, que dice, de una democracia que encierra a personas sin condena penal, en condiciones denunciadas como indignas, y lo hace en nombre de la seguridad. Los defensores del sistema responden que sin CIE, el Estado no podría garantizar la ejecución de las expulsiones, y que España, como frontera sur de Europa, necesita enviar un mensaje de firmeza. Pero los detractores replican con datos a más de la mitad de los internos no son expulsados, lo que significa que su encierro es inútil e injusto. Y añaden que ningún muro ni centro podrá detener los flujos migratorios mientras existan la pobreza, la guerra y la falta de oportunidades que empujan a miles de personas a arriesgarlo todo. En definitiva, los CIE son un espejo incómodo de la sociedad española y europea. Hablan de miedos colectivos, de tensiones entre seguridad y derechos humanos, de políticas que buscan más aparentar control que ofrecer soluciones reales. Cada número en las estadísticas esconde un rostro, una historia, una familia rota, un joven que dejó Marruecos buscando trabajo, una mujer colombiana que huyó de la violencia doméstica, un argelino que soñaba con mandar dinero a su familia. Todos ellos acabaron tras los muros de un CIE, invisibles para la mayoría, recordándonos que detrás de cada decisión política hay vidas humanas. El futuro de estos centros está en debate. Algunos piden cerrarlos, otros endurecerlos, otros reformarlos. Lo que es seguro es que la forma en que España resuelva esta cuestión marcará no solo su política migratoria, sino también su identidad moral en las próximas décadas. Porque los CIE no son solo un asunto de extranjería, son una pregunta directa a la conciencia colectiva sobre qué tipo de país queremos ser.